ser humano del mundo, quien curiosamente era de Inglaterra. Es de locos, hermanos. Es decir, que los eventos se repiten con un paralelismo impresionante. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en 1848 el Papa impuso el bautismo negro para tratar de restaurar su poder temporal papal, pero luego lo que finalmente logró es que unos años más tarde, en 1870, terminara perdiendo su poder temporal en los estados pontificios. Yo pregunto qué significaría eso ahora para nuestros días, si en el 2020 el Papa trató de restaurar su poder temporal papal con la imposición del 666, aunque ya no solo en sus estados pontificios, sino ahora a nivel global. ¿Quiere decir eso que para el 2031, o tal vez antes, el Papa de Roma va a perder su poder temporal papal, esta vez para siempre y a nivel global? Sin embargo, sabemos, hermanos, que antes de que eso ocurra, el Papa de Roma, que es el anticristo, tratará de imponer 2 decretos adicionales a nivel global, que son el nombre y la marca de la bestia. ¿Será que eso es lo que trata de hacer Agustín Laje al buscar que la iglesia evangélica se una con el Estado? ¿Será que está buscando que se imponga el nombre y la marca de la bestia? Es de locos, hermanos. Todo se repite. Sin embargo, ahora el pastor Armando Alducín dice que el anticristo es asirio y que no es el Papa de Roma. Y para poder sostener semejante mentira, dice que los 2 pies de la estatua con que soñó el rey Nabucodonosor representan un pie al Imperio Romano de Occidente y que el otro pie representa al Imperio Romano de Oriente. Entonces el señor Armando Alducín concluye que lo mismo ocurre con los dedos, que 5 dedos de un pie corresponden a naciones de Europa y que los otros 5 dedos del otro pie corresponden a 5 naciones del Imperio Romano de Oriente. Hermanos. Entonces, según el señor Alducín, el anticristo va a ser asirio, es decir, del Imperio Romano de Oriente, como si eso fuera lo mismo, pero vamos a tolerar que fuera lo mismo. Es como un poco su doctrina, y nosotros vamos a mostrar a la luz de las Escrituras la falsedad de semejante argumento, no solo usando la Biblia, sino la historia. Pero lo más importante de todo, hermanos, es que uno puede ver que estos pastores conocen la profecía y que ellos gustosamente la andan torciendo, porque no quieren que las personas se den cuenta que el anticristo es el Papa de Roma. No quieren que las personas se aperciban y se arrepientan. Eso para mí es lo más impresionante de todo este asunto. Ahora, recordemos que el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que él no podía ni recordar ni interpretar, y para ello mandó a llamar a sus brujos, adivinos, y ahí también mandó a llamar al profeta Daniel para que interpretara ese sueño. Leamos en Daniel 2, capítulo 31, versículo 34. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Este sueño nos revela que solo 4 imperios tendrían el poder global. Solo 4. No son muchos imperios, hermanos. Y que Jesús viene en su segunda venida en el 4º imperio, al final de este 4º imperio. Pero notemos entonces que cada imperio está demarcado en el sueño del rey por un metal. Eso es lo que el profeta Daniel les revela de forma contundente. Leamos en el mismo capítulo del versículo 39 al 40.
Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está claro entonces, cada metal de la estatua representa un reino, es decir, un imperio. Y por tanto, ese imperio no se acaba ni se extingue hasta cuando ocurra una de estas dos cosas. La primera, que el centro del poder del imperio sea capturado por una fuerza enemiga. En ese momento entonces el imperio queda derrotado totalmente. La segunda, que el rey del imperio sea asesinado. Sin embargo, lo principal del asunto es que el centro de poder del imperio sea capturado por fuerzas enemigas, ¿verdad, hermanos? Este es el asunto crucial para desbaratar las mentiras del falso profeta, porque él dice que el anticristo será asirio. En este caso veamos que solo esos 4 imperios dominarán el mundo, como ya hemos visto que 3 imperios han pasado, y estamos hoy en el 4º imperio, que es el imperio romano. Y para nosotros ver cómo esos imperios han pasado, basta que miremos cómo sus centros de poderes fueron arrasados o capturados por el siguiente imperio. Entonces, por ejemplo, en el caso de el rey Nabucodonosor, que es el primero en enterarse de que su imperio sería arrasado por otro imperio inferior al de él, porque su imperio representaba la cabeza de oro de esa estatua, y resulta que el tataranieto del rey Nabucodonosor, quien fue el rey Belsasar, se le dio por organizar una fiesta inmunda en su palacio, y luego mandó a traer también a los vasos sagrados del templo de Dios para hacerlos inmundos, ¿verdad, hermanos? Nada es coincidencia. Y entonces el rey vio una mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de nuevo mandan a llamar a Daniel para que explique qué es eso. Entonces leamos en Daniel capítulo 5, versículo 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, esa misma noche, Dios le puso fin al imperio babilónico. ¿Y qué ocurrió en esa noche? Porque así nosotros sabemos cómo llega el fin de un imperio, ¿verdad, hermanos? Pues el imperio medo-persa se metió secretamente por una puerta de la ciudad de Babilonia, capturó al rey Belsasar y lo mató, y se apoderaron de la ciudad de Babilonia, que era el centro de poder del imperio babilónico. Se apoderaron de aquella ciudad, y entonces el imperio babilónico llegó a su fin. Babilonia fue arrasada, quedó como un desierto, en donde solo habitaban los animales más inmundos, totalmente arrasada, y hoy en día ni siquiera se puede saber dónde está Babilonia. Entonces recordemos que Babilonia se había apoderado de Jerusalén en el año 606 a.C. y el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo de Dios estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Y entonces esos 70 años se cumplieron en el año 536 a.C. Justo ahí es que esa mano empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue ahí cuando los medos y los persas capturaron la ciudad de Babilonia. Y aunque muchos historiadores digan que fue en el año 538, la Biblia nos da una prueba contundente de que fue en el año 536 a.C. Entonces, ahí en ese momento el rey Belsasar de Babilonia es asesinado, pero lo más importante es que la ciudad es capturada. Eso es lo que nos revela que el imperio babilónico ha llegado a su fin. Entonces luego, el que está al mando es el imperio medo-persa, y es un imperio conformado por 2 imperios, como lo dice su nombre, el imperio medo y el imperio persa. Entonces uno podría pensar
que el imperio medo-persa, que está representado en ese sueño de esa estatua por un pecho de plata de la estatua con los dos brazos de plata también, uno tal vez podría aventurarse a pensar que un brazo representa al imperio medo y el otro brazo representa al imperio persa. Pero en realidad eso no es lo que nos está mostrando ese sueño. El sueño nos muestra al metal, un metal que es inferior y que corresponde a la plata. Y en este caso, que justo haya caído en el pecho y en los dos brazos, no quiere específicamente decir que es un imperio conformado por los medos y por los persas. Entonces miremos esto, hermanos. En el caso del imperio medo-persa, que va del año 536 a.C. hasta el año 330 a.C., algunos historiadores dicen que ese imperio medo-persa fue derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C., porque en esa batalla el emperador persa Darío III fue derrotado y luego fue traicionado por su propia corte y fue asesinado. Sin embargo, realmente el fin del imperio medo-persa llega cuando su centro de poder, que era la ciudad de Persépolis, fue capturado. Porque en Persépolis estaban sus templos religiosos, todo su centro administrativo y ceremonial. Y entonces Alejandro Magno entra a esa ciudad y la arrasa y la incendia por completo. Entonces, se puede decir que el imperio medo-persa ha caído porque el centro de poder de ese imperio fue capturado por otro imperio inferior a él, que es el imperio griego, dirigido por Alejandro Magno. Entonces ahí vemos, hermanos, que el hecho de que el imperio medo-persa estuviera compuesto por dos imperios, el de los medos y de los persas, y que también justo, pues, hubiera coincidido con los dos brazos de la estatua del rey Nabucodonosor, que eran la parte de plata, pues eso no quiere decir en absoluto que cada brazo simbolizara una parte del imperio, sino que simplemente era un solo imperio, que estaba conformado por ese metal que es la plata. Y cuando colapsa el centro de poder de ese imperio, entonces finalmente colapsa el imperio. Entonces luego viene el imperio del borrachín Alejandro Magno, el cual duró desde el año 330 a.C. hasta el año 168 a.C. Y el imperio griego estaba representado por el bronce, en la parte de la estatua del rey Nabucodonosor, de las caderas y los muslos, que eran de bronce. Entonces uno pudiera pensar que el imperio griego debería haberse dividido en dos partes, porque según la estatua, primero empieza la cadera de bronce y luego hay una división que se bifurca en dos muslos de bronce. Y uno diría que el imperio griego se iba a dividir en dos, pero resulta que el imperio griego se dividió fue en cuatro partes. Alejandro Magno, cuando murió borracho en el año 323 a.C., pues le dejó el imperio a sus generales, los cuales se lo dividieron en cuatro partes, tal y como lo había profetizado también Daniel. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío, que representa a Alejandro Magno, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado,